Iniciamos Pelotazo al 10 con una leyenda del periodismo deportivo en Chile, Pedro Carcuro. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto conversar contigo, querido Pelotazo. Aquí estamos, listos para entrar a la cancha. Oye, me acordaba ahora que te entrevistaba, que yo te entrevisté para mi tesis el 2002, cuando estaba en TVN ahí con Sergio, con Michael Miller, y fue notable. Entonces, agradecerte porque siempre has estado disponible para poder conversar y es muy entretenido la anécdota, sobre todo del fútbol. 2002, Mundial de Corea y Japón. Sí. Fíjate que creo que ese fue el primer mundial en el que yo no estuve, en esa serie del 74, 78, 82, 86, el 90. Había ido a todos. Y es el canal determinó que lo hiciéramos desde los estudios, con un frío, los trasnoches eran para matar a cualquiera. Yo tenía susto por el sapo, porque los partidos empezaban a las 2 y a las 4 de la mañana, así que había que tener mucha fuerza para aguantar. Yo decía, el sapo conversábamos, Pedro, este va a ser mi último mundial, y que siguió para adelante 10 años más todavía. Y no, era terrible eso. Me acuerdo que el empelotamiento de Túnez, Claro. fue un domingo cuando nosotros estábamos transmitiendo el fútbol. No sé si era la final de la Copa del Mundo. Sí, claro, que el Brasil ganó 2-0 el mismo día. Claro, le ganó a Alemania. Exactamente. Menos mal fue la final entonces, porque si no te habría ido a sacar fotos, ¿no? Hubiera estado en el desfile. Sí. Oye, Sergio, estoy claro. Está bien. Sergio nos está mirando, seguramente. O sea, me dicen todavía me dicen Sergio, así ¿Sí? que ¿En serio? me enorgullece más que... Hola, ¿cómo está don Sergio? Es increíble eso, porque fue una dupla que la gente lo relaciona tanto uno con otro que probablemente a él también le decían Pedro en algún momento. No sé, pero Sergio era muy potente y fueron más de 40 años juntos. Tenéis que entender cuánta afinidad surge Sí. en 40 años trabajando. Seguro. Y ahora que cumple, me imagino, un año súper importante para ti, el 2025, 80 años y muchos años en la comunicación. Ya lo cumplí, ya, Sí, el claro. 26 de Estamos febrero. viviendo la década ya, claro. ¿Cuál es tu mayor satisfacción en todo este tiempo de comunicador deportivo? Mira, yo creo que lo que más me satisface es que he tenido, con modestia te lo digo, pero también con sinceridad, que he tenido la capacidad para reinventarme, para readecuarme, no para quedarme en los moldes clásicos de haber sido un narrador más o menos bueno, regular o malo, sino que además he caminado por las aceras del periodismo, haciendo programas misceláneos, he hecho programas de viaje, programas de conversación. Entonces eso me ha abierto la mente, la capacidad de trabajar, y me ha estimulado mucho para seguir. ¿Y la mayor satisfacción tiene relación con la mayor alegría? ¿O la mayor alegría es otra? Quizás Mayor alegría deportiva. de tu trabajo, claro, quizás algún partido, algún campeonato. Bueno, yo creo que si uno lo asocia esto al éxito, sin lugar a dudas que el Mundial del 98 fue una locura. Nuestras transmisiones tuvieron una sintonía impresionante y competíamos con Canal 13. Y el partido que íntimamente me provocó mayor satisfacción, aunque no ganamos en el rating, creo que es el partido mayor de la selección chilena en toda su historia. Desde lo que vengo viendo desde chico hasta ahora, no ha habido otro partido que se asemeje. Fue el Chile-España en el Mundial de Brasil, en el Maracaná, en Río de Janeiro. Además que mi hijo era el jefe médico de la selección, y ver a mi hijo ahí en el Maracaná con el buzo chileno, acompañando a la selección en un momento histórico con esas 40.000 personas que apabullaron incluso a los periodistas españoles, no solo el equipo, que los periodistas españoles decían, partimos perdiendo 1-0. Creo que es el partido que más alegría íntima me ha provocado. Qué notable. Y si lo vemos por el otro lado, ¿tu mayor pena en este trabajo? La mayor pena es que haya fallecido el Sapito, sin lugar a dudas. Mi compañero entrañable. Yo no estaba acá en Chile. Eso fue más doloroso todavía. Estaba cerca de Boston, en los Estados Unidos, como a 200 kilómetros de Boston. Así que todo era muy difícil, todo fue con muy poca comunicación de lo que estaba pasando acá, y
fueron 2 o 3 días donde era un zombi, no podía caminar, pero sabemos que la vida tiene un final y que hay que aceptarlo en definitiva. Seguro. Ese día jugó Chile con Colombia en el Monumental por las clasificatorias a Brasil. Mira, a mí claro que sí, y me recuerdan, te voy a contar una historia, que el Sapito Livingston se instaló en su casa para ver Chile-Colombia. Y en la mañana, como no era muy temprano el partido, sino empezó a ver fútbol desde la mañana. Se sentó en el living en un sillón, le dijo a la nana, ya listo, y le dijo, ¿sabe una cosa? Hasta aquí nomás llegamos. Tal cual. Hasta aquí nomás llegamos. Y se apagó la luz. Se apagó la luz. Es bien emocionante eso porque me lo contaron los compañeros Michael Miller, Guillermo Muñoz, que eran los productores del área deportiva, porque en ese momento el Sapo estaba con vacaciones. Al Sapo le habían dado unas vacaciones de 15 días desde el 1 de septiembre hasta después del 18, 15 días más el 18, para que pasaran los últimos días de frío del invierno de acá en Santiago. Y se quedó a mitad de camino. Qué tremendo, tremendo. ¿Y la mayor rabia? Uno de repente va con la expectativa a tener un buen partido, un buen trabajo, y se te da un partido que quería agarrar a piedrazo a todo. Bueno, rabia he pasado muchas en el ámbito profesional. Por ejemplo, cuando Argentina clasifica contra Australia con Maradona, fue para el Mundial del 94, Exacto. ¿cierto? Y después de perder 5-0 con Colombia, pasan a jugar el repechaje con Australia. Exactamente. Bueno, yo hago un trabajo de producción silencioso durante 3 días para conseguir a Maradona. Y Maradona estaba domingo, creo que era domingo 29 de junio, igual que este año. Domingo, estoy casi seguro, tú que eres seco para esas cuestiones me podías ayudar y si me equivoco, sorry. Y me lo consigo a Maradona. Me acuerdo que ahí estaba haciendo una entrevista antes, estaba el presidente del Napoli acompañándolo. Y nosotros ahí en el estudio, nos hicieron entrar a un estudio más o menos de este mismo porte para esperar a Maradona. Lo esperamos con una disposición salvaje, eran las 12 de la noche, 12:30. E hicimos la entrevista cordial, bien, con él feliz porque Argentina había clasificado. Volvimos al hotel Rochester, un viejo hotel del centro de Buenos Aires, en La Valle y Esmeralda. Y los chicos, me dije yo, bueno, ahora ya que hemos tenido un día fantástico, aprovechemos de celebrar San Pedro, vamos a comer, porque en Buenos Aires en ese tiempo era más habitual que hoy, aún que estuviesen los restaurantes abiertos a las 2 de la mañana. Le dije yo, vamos a celebrar esto. Y yo subí a la habitación, bajé de inmediato y me puse a esperar, y 10 minutos, 20, 30, 40, y no bajaban. Y los llamo por citófono y digo, ¿qué pasa, muchachos? Vamos de inmediato. ¿Sabes qué? Quedó la cagada. No se grabó el audio de la entrevista. No se grabó el audio de la entrevista. Fíjate que había un micrófono esos de aire, no sé cómo se llaman esos micrófonos que están colgando. Claro. Y que quedó colgando después de la entrevista anterior. Y ese micrófono interfirió en el audio de la grabación nuestra y anuló todo lo que habíamos grabado, todo. Creo que salió solamente el sonido de los últimos 2 minutos. Esa creo, una de las rabias grandes que recuerdo de mi trabajo periodístico, porque estaba tan comprometido y fueron horas de negociación sin pagar un peso, sin pagar un mango. Luchar y pelear y para llevarse la nota exclusiva a Chile de Maradona, y me quería cortar las venas. Era una relación bien cercana, porque yo recuerdo para el Mundial de Brasil, cuando tú estabas en la área de prensa,
Maradona te fue a saludar. Creo que fue el día de Sí. Chile-España, ¿puede ser? ¿En la previa? Sí, fue para el partido de Chile-España. Esa historia es buena. Tú sabes que para el partido de Chile con España, Maradona no tenía entradas para ir al partido. Ya. Lo que te digo es verdad. La FIFA no le dio entrada, no lo acreditó para ir al estadio. Esa era la pugna que había entre Blatter y Maradona. Y los productores del programa de Zurda que él hacía para la televisión venezolana con Víctor Hugo Morales de Zurda, qué bien puesto el nombre. Bueno, en ese momento fueron los productores a hablar con los productores nuestros a decirles si le podíamos conseguir una entrada. Y los productores venezolanos, Maradona suele hablar cuando sale del programa a las 11 de la noche, pero es lo que a él se le antoja. Dile a tu periodista que se para ahí en la puerta a ver si lo consigue, pero no te puedo garantizar. Bueno, nosotros quedamos a la expectativa de aquello para entregarte la entrada. Y yo me paro, había unos 30, 40 periodistas, que era todas las noches igual. Seguro. Toda la noche, 30, 40 periodistas en la puerta ahí. De repente me encontraba, si uno iba saliendo, porque nosotros salíamos un poquito antes que terminara él por el noticiario que hacía un pa' Chile. Un día me encontré ahí en un rincón esperando con una modestia a Del Piero esperando a Maradona, no. Bueno, yo me paro en una de las últimas filas y Maradona sale del estudio y me ve. Yo ya nos conocía, habíamos estado en Cuba, acá en el de Peapá, y se va directo a saludarme. Y allí se produce un diálogo muy lindo que duró unos 10, 15 minutos, que lo hemos transmitido, todavía aparece en la internet. Así que eso le permitió a Maradona tener entradas para el partido. Pero lo que más me emocionó, que Maradona estaba muy comprometido con esa selección chilena. Él decía que si ese no era el mejor equipo del Mundial, pasaba raspando. Que era un placer ver jugar a Chile. Yo hubiera visto lo eufórico que estaba, porque me invitaron al programa después del partido. Y cuando entré al set, estaba Víctor Hugo con Maradona hablando con Sampaoli. Sampaoli les dio una nota a ellos, a nosotros no nos daba nota. Y estaban los dos conversando con Sampaoli y Maradona eufórico, era como si hubiera ganado Argentina. No es como Ruggeri, que siempre... Bueno, con Maradona hay un montón de historias, pero esta es otra más. Sí. Bueno, al final entonces Maradona fue al partido gracias. Fue al partido a TVN, no a mí, no a TVN, pero TVN el que tenía la entrada. Sí, pero no hubiera sido tú, nos acércate a saludarte. O sea, él se acercó porque, y ahí, bueno, se produjo, a lo mejor a él le dijeron, está Carcuro, anda a hablar con él para que tengáis entrada para mañana. No contemos así esa historia. No hay que ser tan pretencioso. Oye, haciendo un repaso a tu carrera, hay una foto que marca un poco los inicios, para que me cuentes de dónde, cómo se da y de cuándo es. Una foto de otro color. Linda foto. Esto es una foto con Pancho Castillo. Esto es del Mundial de Argentina, ¿no? Claro, fuimos al Mundial de Argentina. Hay una historia que es más increíble, pero donde la vanidad me llega al techo. No importa, te pido no importa. disculpas, pero te quiero contar historias que son entretenidas. Pero por supuesto, démosle. Pancho Castillo y yo fuimos los dos periodistas chilenos enviados a cubrir por el Departamento de Prensa de TV en el Mundial de Argentina 78. Partido inaugural, nos tocó una ubicación impresionante, mitad de la cancha y más o menos abajo en la tribuna de periodistas, que estaba a una altura considerable, pero era la mejor ubicación del estadio. Bueno, estábamos esperando el inicio del espectáculo, de toda la inauguración. Es una pena que Pancho falleció, si no tendríamos un testigo, era el único testigo que podría refrendar esto. Y en ese momento se arma un barullo, un lío impresionante. ¿Y qué había pasado? Que llegaba Pelé. Entró Pelé rodeado de un par de guardias y todos encima. Por ejemplo, Raymond Copá estaba, el ex gran jugador francés, estaba ahí tratando de hacerle una nota para la televisión francesa. Y nosotros estábamos parados, unas 10 filas, sentados, unas 10 filas más abajo, pero parados, dados vuelta, mirando cómo llegaba Pelé. Y yo empiezo a ver que Pelé va bajando
Y se va, y no paraba, no le damos una entrevista a nadie. Y llegó hasta donde estaba yo y se manda un abrazo, pero impresionante. Y me dice, ¿quién es este colorado? Decía el argentino. Y resulta que un poquito antes habíamos estado en Nueva York haciendo los mundiales de Pelé con Pedro Cárdenas, que estuvimos como 5 días con Pelé. Y él se acordaba de ese encuentro, de esa estada, y bajó, le debe haber pasado bien, porque bajó directamente a saludarnos. Así que tengo el privilegio de contarte 2 historias cercanas para mí con los 2 mejores jugadores de la historia. Tremendo, tremendo. Así que mira, son anécdotas que uno se va olvidando y de repente aparecen. Te pido disculpas. No, pero qué disculpa, al contrario. Se aparecen como autorreferentes. Pero sí, uno habla de la vida. Y dentro de esta vida, ya lo nombraste, hay una sección dentro de esta entrevista que se llama La Fotaza. Y creo que marca un hito grande una historia grande dentro de tu carrera en el periodismo deportivo. La vamos a ver a continuación. Francia 98. Bueno, lo decía recién. Yo recuerdo que en Francia 98 fue Paulina Nin con Pancho Toro, hacían el matinal en una barca en el río Sena. Bueno, era un equipo. Y se fue Bernardo de la Maza o Cecilia Serrano a hacer las noticias allá también. Claro, fue Bernardo. Claro. Fue Bernardo y el Buenos Días, todo tenía un equipo de 30, 40, no era la Paulina con Pancho Toro, no, era un equipo de 30, 40 personas y me quedo corto. Y nosotros también teníamos otros 30, teníamos en todas las sedes, teníamos periodistas, narrábamos los partidos, todos, no todos porque puedo ser exagerado, pero el 80-90% de los partidos en directo los transmitimos desde la cancha. Y ahí pasó algo con el Sapito porque que generó una de las situaciones más divertidas y controvertidas del Mundial, porque el Sapo no llegó al primer partido, ni al segundo. Hubo una fiesta de despedida aquí que hizo el canal para todos los que íbamos al Mundial. Yo ya me había ido, porque nosotros como un equipo fuimos de avanzada a hacer notas, qué sé yo estaba en Francia. Fue en un centro de eventos que había en la avenida Las Condes. Perfecto. Por donde está Sodima, por ahí al lado casi. Y el Sapo se cae y se rompió un pie. Y se tuvo que quedar le dijeron, Sapito, le dijeron los médicos que lo vieron, no sé, yo no estaba, así que no te puedo decir, pero hagamos cuenta que lo enyesaron. Le dijeron, usted no puede viajar por 2 o 3 meses. ¿Qué? Le dijo, no me venga con historia. Se perdió el partido inaugural y se perdió el partido de Chile con Italia, por el famoso. Con Austria y con Italia. Italia primero el 2-2. Parece que Austria llegó. Ya. Parece que Italia claramente no, porque bueno, que al Pato Yañez todavía le cobran la mano de Ronald Fuentes, que se lo habría comentado Sergio. Exactamente. Hicimos el partido del Pato y yo por eso digo que dio paso a uno de los momentos más divertidos y controvertidos del Mundial. Hoy todavía se usa como ejemplo. El otro día en un partido, en una transmisión, decían, mira, esta jugada fue igual, creo que fue en el partido del Real Madrid con Barcelona, el otro día decían... por la mano, claro. La mano, igual a la de Ronald Fuentes. Todavía está en la memoria colectiva esa jugada que... ¿Y cómo lo viviste tú? Porque prácticamente Pato quedó como antichileno. Claro. Y tú estás ahí al lado, ahí podrido. Con la famosa frase de la señora FIFA. ¿Sabés tú lo que pasó? Bochardo era el árbitro, sí. ¿No es cierto? Yo vi, en una sensación personal, sí. Vi que Bochardo, desde que nosotros nos pusimos 2-1 arriba, que esto era en el primer tiempo, a medida que pasaban los minutos del segundo tiempo se iba cargando para Italia. Yo esto lo sentía, era la sensación de alguien que estaba viviendo el partido. No lo dije al aire. Por eso me calenté mucho cuando cobró el penal, porque a mí me da la impresión que no hay un movimiento con la intención de jugar con el brazo o con la mano la pelota, sino que él está parado en una posición normal y Baggio tira la pelota hacia adelante para seguir, para pasarlo con pelota y pique. Y ahí está la foto, mira. Claro. O sea, yo creo que Baggio tiene tanta calidad que yo creo que él quiso tirarse en la mano. Esa es una gran incógnita. Me contaban hasta hace 15 días que Baggio iba a venir ahora este año a Chile. Parece que está suspendido el viaje, pero es una buena pregunta para hacer. Creo que cuando a él le han preguntado, ha dicho que no.
creo, pero es una buena pregunta. Bueno, para mí fue una jugada como la que interpretó el árbitro del otro día del partido Real Madrid-Barcelona, que no cobró penal. Mira cuántos años después, 98, 2025. Estamos hablando 27 años después. Y ese partido, esa jugada nos quitó el triunfo frente a Italia. Ese es otro de los partidos memorables que yo he visto en la selección chilena. Tu relato de Marcelo Sala, La escalera al cielo, la gente se acuerda todavía. Sí, sale en YouTube, en internet, sí. Pero ese fue un gran partido de Chile, un gran partido. No, pensábamos todos que Chile iba a jugar a trique, a aguantar, a defender contra los italianos, y le jugó el partido mano a mano. El 0-1 lo revertimos con 2 goles de Marcelo, 2-1, y los teníamos. Y ese partido lo hice sin el sapito. Mira, y después llegó el sapo al partido con Austria. Estoy seguro que el sapo estaba a puro sufrir con el gol de Bastich a los 93. Hay una historia muy buena en ese partido. O sea, que no sé qué bueno puede haber en ese partido con Austria, porque Austria siempre trae buenos recuerdos. No es buena. Ah, ya. Nos reímos mucho. Pero cuando terminó el partido con Austria, me acuerdo que comimos en una cafetería al lado de la estación de trenes, de la plaza donde está la estación, con un ídolo mío de toda la vida, Carlito Reynoso. Jugaban el Audax. Para mí ir a ver los sábados Santa Laura, Carlos Reynoso, era algo sagrado. Bueno, comimos con él, que andaba por la televisión mexicana, y salimos y estábamos como a 150, 200 metros de la puerta de la estación. No sé por qué pasó que nos separamos. Sergio siguió con el Pato Yáñez y yo seguí solo por el otro lado. Y yo vi a muchos chilenos ahí en la plaza. Y dije, no, voy a dar la vuelta y voy a entrar haciendo un giro más largo para llegar a la estación. Voy a entrar por una puerta que está más en un costado. Eso fue. Y yo me siento y no llegaba ni el sapo ni Pato. Me siento en el tren. Todavía faltaban 5 o 10 minutos por lo menos para que el tren partiera a París, donde nosotros nos alojábamos. Los trenes franceses, tú sabes que son una maravilla. El TGV. Bueno, y como a los pocos minutos llega el sapo Livingston muerto, con una cara de 4 metros, pálido. Yo le digo, sapito, ¿qué le pasó? Me dejaron seco. Yo escribí una crónica en el libro de la historia de los mundiales en Bongo Pi, que se llama Al sapo lo dejaron pato. Y los hinchas chilenos le hicieron un servicio al sapito Livingston y le metieron la mano en el bolsillo y le robaron como 500 euros. Se quería, pero nosotros nos reíamos tanto, y el Pato Yáñez se alcanzó a dar cuenta y dice que era un niño chico el que lo estaba a él también, porque ellos iban juntos y yo me separé de ellos involuntariamente. Y el Pato Yáñez, cuando sintió que le estaban metiendo la mano, metió la mano de él encima y se la apretó muy fuerte y ¡boom! El cabro chico salió arrancando. Historias que estas son las historias que son entretenidas, que no se conocen. 100%. Y hablando de Sergio, en este complemento que se da, ¿qué sientes tú que era el valor de él en ese complemento y el tuyo? O dicho de otra forma, ¿qué tenía él que no tenías tú y viceversa? Yo creo que en definitiva era la expresión de dos personas con temperamentos muy distintos. Él era un anglosajón 100%, un Livingston Polhammer, anglo-alemán. ¿Qué más sajón que eso? Perfecta combinación. Y por el otro lado estaba un italiano del sur, porque ni siquiera un italiano del norte, un italiano del sur. ¿Tuviste cómo celebró el otro día el Napoli? Una apasionada. En la plaza central era una fiesta. Es fiesta del sur, no se puede dar en el norte. Entonces teníamos un carácter completamente distinto en el humor, en la forma de enfrentar una transmisión. El sapo metódico, pulcro, frío.
analítico y yo mucho más apasionado que él. Y yo creo que esta combinación resultó. ¿Sabes por qué? Por una cosa fundamental, que nos respetábamos. Y lo otro, que yo entendía quién era Sergio Livingston. Y eso es muy importante cuando hay una dupla en cualquier pega. Y en la tele, donde los egos están tan expuestos, más todavía. Hay que saber ser segundo muchas veces. Yo siempre me puse un peldaño más abajo que el Sapo. Siempre. En los 40, siempre, nunca pretendí equipararme a él o hacer una solicitud para establecerme en una condición superior al Sapo. Nunca. Sergio fue siempre el capitán del equipo, respetado, querido, líder, el hombre que nos guiaba y que fue fundamental para el desarrollo de la institución, para mí, más importante en la historia de la televisión nacional de Chile. En TVN, la institución más importante que ha tenido el canal es el área deportiva. Y el Sapo fue durante 40 años el líder de esta área deportiva. Sí, tremendo lo que planteas y tienes toda la razón. Alguna vez leí un libro que hablaba del periodismo en Estados Unidos, el nacimiento de ESPN y todo, y hablaba mucho de este complemento, donde el comentarista tiene que ser el tipo serio, analítico, y el relator tiene que ser el apasionado, porque él está contándole a la gente lo que vive, lo que está viendo, más en radio después, porque ahí la gente tiene que imaginarse la historia. Exacto. Y te lo pregunto porque estamos viviendo hoy en los medios mucha convivencia entre periodistas o comunicadores con exfutbolistas. Tú tienes el gran ejemplo. O sea, Sergio Livingston es el primer ídolo en la historia del fútbol chileno. Quizás antes fue David Arellano, Sí. pero Sergio Livingston, después los terceros del 62, luego Elías, Salas Zamorano y los bicampeones de América. ¿Cómo ves tú esto? Porque desde el punto de vista del periodista siento que hay como mucha, la palabra no es envidia, pero mucha queja, que por qué hay tantos exfutbolistas. Y yo siento que es una oportunidad, no un problema. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un exfutbolista que tenga calidad y capacidad para analizar un hecho, un partido de fútbol o lo que sea, evidentemente que merece estar allí en una transmisión. El que es bueno de verdad. Y eso ocurre con algunos que son muy buenos y son un aporte para no generar rivalidades locales. Por ejemplo, Diego Latorre, el argentino que trabaja en ESPN, es evidentemente un exfutbolista de alto nivel, que es un aporte para las transmisiones de la cadena norteamericana que trabaja aquí en Sudamérica. Por eso creo que si ellos tienen capacidad, si se preparan, si hablan medianamente bien el idioma español, creo que tienen más que el derecho de estar en una transmisión. Cuando las empresas toman decisiones que no tienen que ver con la calidad, sino que tienen que ver con otras cosas, como por ejemplo restringir el concepto de la crítica, y por eso se le niega la posibilidad a muchos periodistas o disminuye la presencia de periodistas que somos más críticos que un futbolista para analizar el espectáculo que es más de ellos que de nosotros. No sé si me entiende. Perfecto. En ese caso se produce una selección arbitraria que a mí no me gusta, pelotazo querido. No, eso no me gusta. Lo primero, sí que lo respeto y lo acepto. Por eso depende del raciocinio de aquellos que dirigen para formar equipos. Claro, porque como dices tú, primero el complemento y segundo el rol comunicador. Paralelamente a ustedes, hubo dos exfutbolistas también que fueron dupla en Canal 13, Tito Fuyú con Néstor Iseli, también lo hicieron muy bien. Claro. Y ahí no había periodistas. Ellos se fueron haciendo comunicadores con el tiempo y son tremendos referentes también. Tito Fuyú estudió Derecho. El Sapo estudió Derecho. Tú también. Yo estudié Derecho. Sí, pues entonces teníamos una formación académica, una formación universitaria. No sé, y bueno, y teníamos grandes maestros. En el canal yo tuve grandes maestros periodistas que me ayudaron mucho y me enseñaron este oficio. ¿Qué significa el Zoom deportivo en tu vida? El Zoom deportivo, más que para mí, creo que fue un programa fundamental, importante para Televisión Nacional y su área deportiva.
porque fue un programa que pionero, fue un programa que se anticipó a lo que hoy se hace habitualmente en todas las cadenas de televisión, desde Nueva York hasta la Patagonia, por decírtelo de alguna manera. El Zoom deportivo era comentado, reconocido, elogiado, aplaudido. Partamos por Argentina, donde se hacen cosas siempre muy buenas. Y los argentinos, cuando nosotros íbamos a Buenos Aires, el Zoom era como un programa de ellos. O sea, marcó la industria, marcó al periodismo deportivo. Creo que fue mucho más importante para la televisión que para nosotros como rostros encargados de transmitir este programa. Dentro de los fundadores de TVN están, claro, está Sergio contigo, pero también está la gente del Happening. Quiero mostrarte una foto, porque ustedes son tan famosos que Fernando Alarcón te imita en algún momento, en el PUM Deportivo. Con Eduardo Rabani. Eduardo Rabani haciendo Sergio Livington. Es extraordinario. ¿Qué sentiste en ese momento, cuando te imitan? Bueno, porque ya Kramer lo imita a todos, pero en este momento el Happening es el que lo imita a todos. Fernando Alarcón y Eduardo Rabani son amigos míos de toda la vida. Gracias a ellos yo llegué a TVN, así que imagínate lo que significaba esto, hecho además con una frescura, muy blanco el humor del Happening. Lo encontré memorable porque la imitación de Fernando se basó en una entrevista que yo había hecho en ese momento recién a Hugo Eduardo Rubio. Sí. Y yo le tenía unos regalos, eran buenos regalos, y Rubio los quería aceptar porque se podían contradecir o contraponer con toda la ropa que él estaba usando, ¿no? Y eso fue. Yo tengo una cosa que yo en las charlas que hago uso esta imitación de Rabani y Alarcón. La uso como un momento de quiebre, un momento de humor y bueno, y además esto se repite una vez al año por lo menos y cada vez que se repite tiene visitas, pero con locura. Sí, bueno, ahí tiene un poco relación con la pregunta anterior que te hacía, porque el Zoom deportivo, la gente lo esperaba, yo lo esperaba, y siempre decían cerca de la medianoche, pero cerca de la medianoche no decían si era antes de la medianoche o después. El otro día, partían 20 para la 1. El otro día tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la República. Me decía que cuando él era chico, el día domingo, el papá lo mandaba a acostarse y él se quedaba viendo el Zoom deportivo. Se acordaba de todo, hasta de la música, todo. El Zoom llegaba a todos. Era muy entretenido. La incorporación del concepto de las jugadas polémicas fue memorable. Con Mario Gasc. Las carreras de caballos con Manuel Somarriba. En fin, teníamos toques que nos hacían distintos. Seguro. Y los entrevistados que aportaban mucho a la discusión, en fin. Era un buen programa. ¿Qué le dices a la gente que mantiene o manifiesta que Pedro Carcuro es el mejor relator en la historia de Chile? No, encuentro que es un gusto de algunos y eso me lo tomo con cuidado porque, por ejemplo, Claudio Palma lo encuentro un muy buen relator, distinto en el estilo a mí. Él ha tenido la suerte de tener una continuidad que nosotros no tuvimos porque él lleva años relatando la liga local y a la selección chilena. Yo lo quiero y lo respeto y lo elogio en este momento merecidamente. Y de verdad que creo que yo tuve algunos momentos que también pueden ser destacados y que por aquello la gente recuerda los relatos de Pedro Carcuro. Y por otro lado hay gente que te valora mucho, te encuentra un buen relator, pero siempre está esta crítica, no sé si alguna vez la escuchaste, de que Pedro Carcuro no grita gol. Es que él ocupa calificativo y esas son las frases memorables. Yo no creo que sea una crítica, te lo digo. Yo creo que es una manera de haber diferenciado mi relato de los demás. Y esto es reconocido por la gente. A la mayoría, a los que son carcurianos les gusta. Los que no son carcurianos no les va a gustar nada. Pues esto es así. Y hay que aceptarlo y respetarlo. Sentirse tranquilo cuando te elogian y también sentirte lo más frío posible cuando te critican. El caricello es permanente. Claro, porque generalmente uno recuerda un relator por un golazo, claro, pero a ti también te recuerdan por el relato del golazo, y eso tiene
un valor que no tienen otros. Y en esa línea, para ti, ¿cuál es tu mejor relato? Deben ser muchos, pero el que le tienes más cariño. Al que le tengo más cariño es al gol del Pato Yáñez que nos clasifica para el Mundial del 82 por la relación que surgió después con el Pato, con quien hemos tenido tantas jornadas juntos en las transmisiones televisivas y fuera de la televisión. Creo que, bueno, ese gol lo encuentro extraordinario. El de Marcelo frente a Italia, el gol de cabeza, encuentro que me generan. Y hay otros que son menos conocidos, que me provocan una íntima satisfacción de haber hecho ese relato, por ejemplo. ¿Alguno? Hay uno que tiene una historia post partido que resulta desconocida. El partido entre Argentina y Uruguay en Santa Fe, cuando Uruguay elimina a Argentina en la Copa América 2013. 2011. 2011. Sí, claro, perdón. recuerdo perfecto que el maestro Tavares mete a Andrés Scotti, que jugaba en Colo-Colo, a pegarle patada a Messi y lo sacó. Bueno, definición a penales, ¿te acordáis? Sí, sí. Quedó con 10 Uruguay temprano. Definición a penales y gana Uruguay 5-4, por ejemplo. Por ahí anduvo, si fue bien peleada la cosa. Y yo el último penal, el último gol de los uruguayos, lo hago, se me ocurrió en ese momento, porque no son, yo las frases no las invento yo, sino que son material que tengo archivado en el computador y que me salen, en ese momento me salen. Pero por lo pasional salen del corazón más que de la... Claro, o sea, decido personalmente, boom, salen. Y esto es muy divertido porque en ese gol uruguayo yo uso, como siempre aprovechándome del talento de los demás, yo uso una frase memorable de Eduardo Frei Montalva en la Marcha de la Patria Joven, que es la concentración previa a las elecciones que él gana el año 64. Entonces, Frei decía, ustedes son los mismos de Cancha Radallada, son los mismos de Chacabuco. Entonces yo empecé, ustedes los uruguayos son los mismos de los Juegos Olímpicos, son los mismos del Maracaná, son los mismos de las Copas Libertadores. Bueno, usé el mismo concepto y fue provocó impacto en Uruguay, no acá en Chile, que Uruguay compró los derechos de ese relato a TVN y una empresa telefónica lo transformó en un spot que tuvo un gran éxito en Uruguay. Y eso me provocó mucha sintonía, cómo pude abrir las puertas del corazón de los uruguayos y también de haber hecho algo que repercutió en el país de los mejores relatores de la historia. Uruguay es un país de grandes relatores donde tiene el mejor, en radio por lo menos por lejos el mejor, que es Víctor Hugo Morales. Sin duda. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y el mejor gol que relataste? El de Me Pongo de Pie extraordinario, una pelota que tocan los italianos, le dieron un toque en esa pelota a los alemanes. Y en una final. Y era el tercero, o sea, ahí quedó 3-0 arriba a Italia. 3-0, ¿está bien o no? Creo que sí. Sí, y después vino el gol de los alemanes, que quedó el partido, terminó 3-1. 3-1, sí. Pero era un toque y le pega, y Tardelli le pega desde 20 metros. Es un gran gol. Gran gol. Y puede haber habido otro, pero no me acuerdo. No seguro, pero regado a Chile, por ejemplo, el de Sala en Wembley, una locura. Una locura, sí. ¿Tú estabas en el estadio ahí? Sí, estaba en el estadio, muy incómodo. ¿Qué pensabas cuando fue el gol de Sala? O sea, el gol de Sala por 2, porque en el penal le da un toque al defensor inglés, a Campbell, que yo digo, se lo lleva a Wimbledon, lo deja en Wimbledon. Pim, pam, pim, le metió enganche, dribbling, cachaña, puro barro en esa jugada y pum, le mandan el guascazo y el penal. O sea, fue una actuación memorable, justo en el momento en que Marcelo se iba a Italia. Exacto. Sí, estaba recién contratado por la Lazio. Partido previo al Mundial del 98. Exacto. Y Chile venía con una imagen paupérrima, una imagen
miserable, porque te acuerdas un partido que habíamos hecho antes con los ingleses, un poco antes, Sí. que habíamos empatado a 0, que El Cóndor Roja está jugamos media hora y el Cóndor se encargó de la otra media. Sí. Oh. ¿Y qué gol te dolió relatar? Mira, cuando tú me haces la pregunta, lo que más me duele haber relatado fue el palo de Pinilla en el Mundial de Brasil, porque lo encontré de una injusticia, de una mala suerte, porque era el gol que nos dejaba en carrera para vivir. Ese equipo estaba para cualquier cosa. Ese es la mejor selección chilena. En ese momento lo decía Maradona, a propósito, volvamos atrás un poco, y lo decían muchos periodistas extranjeros, que era el mejor equipo del campeonato, que era el mejor equipo del campeonato, que era la mejor selección del mundo. No es una exageración, porque yo lo escuché. Y Pinilla se manda esa media vuelta, el derechazo. El otro día, ahora hace poco, Casas Cordero en el Sudamericano Sub-17 femenino frente a Brasil, en la última jugada, tuvo un tiro libre y la pelota pegó en el travesaño. Donde mismo pegó la otra vez, pero donde mismo. Tiro libre, el otro fue jugada con Alexis. Y me acordé, dije yo, pum, el sino fatal de los tiros en el palo en el último minuto contra los brasileños. Uno nos impidió seguir avanzando en un mundial adulto y el otro en un mundial de las niñas chicas, de los menores de 17 años, en un partido que habíamos jugado mejor que Brasil y que merecíamos ganar, y que nos clasificaba casi para el Mundial de Marruecos. Y el gol de Pinilla el palo fue el 28 de junio. El fin de junio, bueno, que junio nos trae muchos recuerdos por los mundiales. Claro. Pero esa fracción entre el 25 y el 30 de junio, mucho dolor de cabeza lamentable. Es para cortarse, no sé, ese tiro de Pinilla es para cortársela, porque fue extraordinaria la jugada. Sí, seguro. Te voy a nombrar ciertos hitos o hechos y tú me lo mencionas en una palabra que se te venga a la cabeza. Cuando tú dices me pongo de pie, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Me puse de pie por mi papá. Mi papá estaba viendo el partido en Santiago de Chile y se estaba dando el gusto de la vida de ver a Italia campeón del mundo. Te juro que pensé en mi papá, en nadie más. En mi papá era un futbolero de estirpe. Cuando, has tenido una carrera radial también larga, la chispa del deporte, ¿qué significa en tu vida? Significa, en un momento de mi vida, haber vuelto a la radio chilena como jefe de la chispa del deporte. Yo trabajaba en Radio Chilena por razones que no vale la pena explicar. Me obligaron a retirarme de Radio Chilena y después tuve la suerte de volver a una radio que yo he querido siempre de un modo entrañable. ¿El de pe a pa? Un éxito que sin precedentes, un éxito que nadie se lo esperaba, nadie. Partió como un programa para rellenar el verano y terminó siendo una serie de 10 años con los mayores ratings de un estelar en la historia de TVN. Yo cuando a veces dan extractos, estos videos que se viralizan, Sale mucho. me recuerdo una entrevista a Jorge González, donde él se viraliza por lo chistosa, donde él dice que la gente que toma poco, como que no confía mucho. Él le gusta a la gente que toma y que se hace pedazos, como Joyce. Él siempre fue así, tú recordarás. Fue muy difícil entrevistarlo a él, un tipo que no tenía filtro. Es que en esa entrevista que tú recuerdas, ya antes habían venido los prisioneros al programa. Yeah. Y cuando venían los prisioneros al de pe a pa, esa semana previa, es como los partidos de fútbol. A Carpuro le van a hacer una goleada. Bueno, aquí lo queremos ver. Bueno, era lo que se comentaba en el canal, no es que lo haya leído en un diario. Los prisioneros con los heavy que son, ¿qué va a hacer Pedro? Bueno, se va a morir. Y a los 10 minutos estábamos enganchados de una manera impresionante, lo pasamos bomba. Y esa relación agradable, simpática, amistosa,
se prolongó después la entrevista con el líder de los prisioneros, que a gente, bueno, que todavía en un documental que hay se repiten mucho, se repiten muchas frases, conceptos de esta conversación que tuvimos. Creo que fue una gran entrevista. Cuando dijiste subió al cielo en una escalera mágica, ¿cómo nace eso? Ahí Emoción del momento. nació por la emoción del momento, sí. Ver a Salas, mucho más chico que Cannavaro, saltando y pasándolo por 30, 40 centímetros, ¡boom! El cabezazo. Creo que fue así. Creo que porque la pelota venía de la derecha. Claro. ¡Pah! Es un gol impresionante, ¿no? Y a ver cómo anda la memoria acá. Cuando dijiste, miren cómo se levanta, como Jordan. ¿Quién hizo ese gol? ¿A quién? Iván. Iván, claro. A los Iván. paraguayos camino a Francia. Cuando le saca una cabeza a Celso Ayala, estamos hablando de los mejores centrales de Sudamérica, también. ¿Alguna vez tú, me imagino, conociste a Michael Jordan? No lo vi nunca en vivo, o sea, lo vi jugar en vivo, pero no estuve nunca con él. Estuve con Magic Johnson Ah, ok. en el ¿Verdad? en el de Peapa, pero con Jordan habría sido, bueno, aún hoy sería extraordinario. Qué tremendo eso de los Iván, Zidane, Ibrahimovic, diciendo que es de los mejores cabeceadores de la historia, Sí, y lo tuvimos nosotros. sí. No, Sapo Livingston decía que para él Michael Jordan, si no es el mejor deportista de la historia, pasa raspando. Lo ponía uno, para un hombre tan futbolero como el Sapo. Claro. Y ese gol de Iván, ¿te acuerdas del salto? Tremendo, un centro de Castañeda y lo cabecea. De los goles Sí. que lo trataste, Iván, ¿cuál fue el que más recuerda? ¿Alguno contra Venezuela en el 6-0? Ahí es, y me recuerdo mucho de los goles de los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando, bueno, pasó lo que casi siempre nos pasa, porque era un campeonato para ganarlo, para tener medalla de oro tranquilo, y nos parreamos frente a Camerún. ¿Te acuerdas tú? Pensé que me iba a nombrar en Radio Pena ese para semifinal con Camerún. Un partido miserable. Sí, Fue terrible. sí. Puta, pero si teníamos para ganarlo tranquilo, nos perdimos unos goles solo frente al arco. E Iván en ese campeonato estuvo espléndido. Fue goleador. Sí. Él fue el que tomó de la mano al equipo, porque él no era sub-23. Era un campeonato de sub-23 que tenían derecho a 2 o 3. 3 adultos. Pedro Reyes, Nelson Tapia y Iván se sumó a última hora, porque el que iba era Marcelo Salas. Y no sé por qué razón no pudo ir. Entró Iván y fue el que manejó ese grupo espléndido. Un juego olímpico inolvidable. Sergio, de nuevo te dije Sergio. Dale, hermano. Oye, segunda vez, la gente pensaba, galleteaba. Algo tiene que estar pasando aquí. Está acá. Algo tiene que estar pasando. ¿Qué consejo le das, hoy que existe tantas universidades, a los jóvenes que quieren estudiar periodismo para ser periodista deportivo? Yo lo único que les digo siempre es que el periodismo es una vocación, es una pasión, que si uno quiere hacer el camino tiene que partir olvidándose de tener como prioridad los días libres, las vacaciones o el reloj para irte para la casa. Yo eso es lo que les digo. Si ustedes tienen pasión por esto y van a querer estar peleando por hacer todo, creo que ese es el mejor comienzo para luego ir desarrollando otras capacidades. Pero el tener una pasión íntima, profunda, un amor por lo que se hace, es fundamental. Bueno, Pedro, ahora sí, Pedro, te quiero agradecer por esta entrevista y el momento lindo de recordar, y me imagino que emocionante también ir viendo cómo van pasando cosas y que siguen presentes en el corazón. Bueno, yo tengo el fuego encendido y eso lo agradezco, porque estoy grande, como dicen los argentinos, no nosotros decimos viejos. Los argentinos dicen, es un hombre grande ya. Yo soy un hombre grande y me siento, por ejemplo, con el fuego absolutamente encendido cuando he estado este rato tan agradable conversando contigo, y eso me pasa en las noticias, me pasa en el programa de la tarde de Radio Agricultura. En todo lo que hago le sigo poniendo el cuore, si no, no sirve esto. Perfecto. Bueno, estamos siempre en contacto y gracias ¿Cómo no? por estar acá. ¿Cómo no?
Así termina un nuevo capítulo y recuerda que siempre, pero siempre, pelotazo al 10.